En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos fieles, entonces nos hallamos en el domingo 24 y último después de Pentecostés, último domingo del año litúrgico. Ya el próximo domingo, como decíamos, es Adviento. El día de hoy la Santa Madre Iglesia propone a nuestra consideración, en el texto del Evangelio, el discurso escatológico, llamado también Apocalipsis sucinto, de Dios nuestro Señor Jesucristo, donde Él habla simultáneamente de la destrucción del templo de Jerusalén y del fin de los tiempos, siendo lo primero tipo o figura de lo segundo. Por lo cual, el día de hoy deseamos hablar de un tema relacionado con el final de los tiempos, que parecen ser los nuestros, a saber, la conversión de los judíos. Nos basaremos en el Padre Castellani, en su libro El Apocalipsis de San Juan. Primeramente recordemos que la conversión de los judíos está claramente profetizada por San Pablo en su epístola a los romanos, y que dicha conversión es un acontecimiento eminentemente escatológico, es decir, relacionado con la segunda venida de Dios nuestro Señor Jesucristo. Veamos las palabras de San Pablo. Él dice en su epístola a los romanos: no quiero que ignoréis, hermanos, este misterio. El endurecimiento ha venido sobre una parte de Israel hasta que la plenitud de los gentiles haya entrado, y de esta manera todo Israel será salvo. Según está escrito, de Sión vendrá el libertador, él apartará de Jacob las iniquidades. Prácticamente todos los intérpretes refieren estas palabras a la conversión del pueblo judío, como decimos. Y San Pablo es muy categórico, dice, todo Israel será salvo. Ahora bien, semejante acontecimiento, la conversión del pueblo judío, como bien hace notar el Padre Castellani en su libro El Apocalipsis de San Juan, no puede no estar en alguna parte del libro del Apocalipsis, que es la profecía por excelencia. Apocalipsis significa revelación, referente a la parucía y al fin del mundo como lo conocemos, la consumación del siglo que dice la Sagrada Escritura, la vuelta de Dios nuestro Señor. El Padre Castellani, comentando una parte del mensaje de la Iglesia de Filadelfia, nos dice: la conversión de los judíos en los últimos tiempos está profetizada por San Pablo de la manera más categórica. Nos parece imposible que un suceso tal, resurrección de un mundo, le dice San Pablo, no esté marcado en el Apocalipsis. Nosotros lo vemos en este lugar, en ese mensaje a la Iglesia de Filadelfia y en la visión de la parturienta. Ahora veamos lo que dice el Apocalipsis en el mensaje a la Iglesia de Filadelfia, que de hecho es muy clara la alusión a la conversión de los judíos, que es el texto que estaba comentando el Padre, que recién leíamos. El texto del Apocalipsis dice: he aquí que yo te entrego a algunos de la sinagoga de Satanás, que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí que yo los haré venir y postrarse a tus pies, y reconocerán que yo te he amado. Palabras clarísimas sobre la conversión de los judíos. Yo los haré venir y postrarse a tus pies, y reconocerán que yo te he amado. Asimismo es de notar, como dice el Padre Castellani, que dicha Iglesia de Filadelfia, en la cual se da esta conversión de los judíos, es la Iglesia de la parucía, en la época de la parucía, la proximidad de la vuelta de nuestro Señor Jesucristo en gloria y majestad. Veamos ahora el segundo lugar del Apocalipsis, donde el Padre Castellani cree también está indicada la conversión del pueblo judío. Es el capítulo 12, donde aparece la visión de la mujer coronada, que el Padre llama también visión de la mujer parturienta. Veamos el texto de la Sagrada Escritura. Y una gran señal apareció en el cielo, una mujer revestida del sol y con la luna bajo sus pies, y en su cabeza una corona de 12 estrellas, la cual, hallándose encinta, gritaba con dolores de parto y en las angustias del alumbramiento. Dice el Padre Castellani comentando este pasaje: es esa mujer que está dando a luz, o bien la Virgen Santísima, o la Iglesia, o Israel, el Israel de Dios. No hay otras exégesis posibles, es decir, no hay otras opciones, o la Virgen, o la Iglesia, o Israel.
Y sigue diciendo el padre Castellani: no conviene simplemente con María Santísima, ni con la Iglesia. La mujer del Apocalipsis no puede ser María Santísima, porque ella no dio a luz con dolores de parto. El parto de ella fue todo milagroso, sin dolor, virgen antes, durante y después del parto, por lo cual la mujer con la corona 2 estrellas del Apocalipsis, la mujer coronada, no es la Santísima Virgen, porque ella no da luz con dolores de parto. Y sigamos viendo el texto de la Sagrada Escritura. Y sigue diciendo: y se vio otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón de color de fuego, con 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. El dragón se colocó frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo, luego de que ella hubiese alumbrado. Y ella dio a luz un hijo varón, el que apacentará todas las naciones con cetro de hierro, es decir, Cristo nuestro Señor. Y el hijo fue arrebatado para Dios y para el trono suyo, y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios para que allí la sustenten durante 1260 días. Y comentando este pasaje, dice el padre Castellani: el hijo varón levantado al trono de Dios es sin duda Cristo, y por cierto, no el Cristo del Calvario, es decir, humilde, venido a padecer y morir, sino el de la parucía, que ha de regir a las gentes con cetro férreo, viniendo en gloria y majestad. Dar a luz a Cristo puede convenir solamente a María Santísima, a la Iglesia y a Israel, excluidas las 2 primeras, por no convenir en modo alguno a ellas las peripecias que aquí narra el profeta, pues como ya dijimos, no puede ser María Santísima, que no tuvo dolores de parto. La visión, dice el Padre, significa el Israel de Dios, es decir, el pueblo judío convertido a Cristo, convertido a Dios nuestro Señor. ¿Pero por qué, preguntará alguno, representa el pueblo judío una mujer, la mujer coronada de la visión del Apocalipsis? El pueblo judío en la Sagrada Escritura es constantemente representado bajo la figura de esposa de Dios, de esposa de Yahvé. Eso es una constante en los profetas. En efecto, dice el padre Castellani: el Israel de Dios, que tantas veces en los profetas es simbolizado por una esposa, a la cual se promete el perdón de su infidelidad, la total purificación y el desposorio final. De hecho, los profetas suelen, cuando reprimen al pueblo judío, tratar de adúltera, por esa figura o ese símbolo de esposa de Dios, el pueblo judío. Y que dicha visión de la mujer coronada hace referencia a la conversión del pueblo judío, queda claro si tenemos en cuenta que la mujer está dando a luz. Los judíos concebirán y darán a luz espiritualmente a Cristo en sí mismos, por la fe en Él como Mesías Redentor y Dios verdadero. Dice el padre Castellani también respecto a esto: los judíos van a concebir a Cristo por la fe y lo van a dar a luz con grandes dolores por la pública profesión de la fe, es decir, porque sufrirán mucho de parte del anticristo, que se va a ensañar particularmente contra los judíos convertidos, contra los judíos que se conviertan a Dios nuestro Señor. Contra esos va a tener más odio, más dura persecución. En efecto, dice el Apocalipsis, cuando el dragón, es decir, Satanás, el diablo, el anticristo en última instancia, se vio precipitado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al varón, es decir, el pueblo judío que dio a luz a Cristo, convirtiéndose, darlo a luz en sí mismos por la fe. Y como habíamos dicho antes, según nos enseña el padre Castellani, la conversión del pueblo judío se da en el tiempo de la parucía, en la época en que está la vuelta de Dios nuestro Señor. Y ello queda claro por la cifra que da el texto mismo. Allí leíamos: para que allí la sustenten a la mujer que representa al pueblo judío convertido durante 1260 días, que equivale a los 42 meses o 3 años y medio del reinado del anticristo. También respecto a esto nos dice el padre Castellani: la visión designa indudablemente los tiempos parusíacos, es decir, los tiempos próximos a la vuelta de Dios nuestro Señor, marcada como está por la cifra típica de 1260 días, 42 meses, 3 años y medio, que en San Juan repetidamente y también en Daniel marca el periodo del anticristo,
famoso reino de 3 años y medio. Surge la pregunta, ¿en qué momento será la conversión de los judíos? ¿Antes de la manifestación del anticristo, del hijo de pecado, o después de que haya aparecido? Ello es un tema bastante discutido, no están de acuerdo los intérpretes ni los santos padres. Hay quienes dicen que es antes que se convierten, o dicen que es después que inicia el reino del anticristo, con los judíos precisamente ellos ayudándole y siendo sus primeros colaboradores, y luego se convierten y allí con más odio los persiguen. Sin embargo, nosotros pensamos o estimamos más probable que la conversión sea antes de la manifestación del anticristo, del hombre de pecado, porque precisamente parece ser por la Sagrada Escritura, por el texto, que antes de empezar a reinar el anticristo va a ser la predicación de los 2 testigos, entre los cuales está Elías, que va a predicar a los judíos, precisamente buscando su conversión. Además, el texto que recién leíamos, la mujer coronada, dice que da a luz, que como vemos es el pueblo judío que se convierte, y luego dice que es llevada al desierto para ser sustentada 1260 días, los 3 años y medio, por lo cual parecería ser que la conversión sea antes, y cuando inicia el reino del anticristo ya están convertidos y los empieza a perseguir sin duda con furor satánico, con mucho odio. En todo caso, para concluir, simplemente recordemos, como decíamos al principio, que la conversión del pueblo judío es un hecho eminentemente escatológico, es decir, se halla en íntima conexión con la segunda venida de Dios nuestro Señor Jesucristo. La conversión del pueblo judío, cuando ello se dé, es una señal de lo inminente, que estamos lo cerca a la vuelta de nuestro Señor. Por lo cual, en medio de esta apostasía que estamos viviendo en el mundo y en la iglesia, roguemos por la conversión del pueblo judío. Eso es algo, por supuesto, muy católico. La Iglesia, la Santa Madre Iglesia, lo hace todos los años en el Viernes Santo, en las oraciones solemnes. Rezar por la conversión del pueblo judío. Pedir a Dios que retire el velo, que les impide ver y reconocer a Dios nuestro Señor Jesucristo. Pidámoslo mucho, porque pedir eso es casi lo mismo que pedir que Cristo vuelva pronto, que es algo que tenemos que querer y desear, máxime en estos tiempos de apostasía, en estos tiempos que estamos viviendo de crisis. Pedir a Dios que vuelva pronto y por tanto pedir la conversión del pueblo judío, que dejen la ceguera, la dureza del corazón y reconozcan a Dios nuestro Señor. Quiera María Santísima rogar para que ello así sea, para que el pueblo judío se convierta. Ave María Purísima. Sin pecado concebida María Santísima. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.